Sí, espera un poco. Estoy buscando los vídeos de los chavales. Damas y caballeros, Cole el vicioso. Puta amenaza. Vamos a joderle vivo. Tengo aquí todo un tesoro. ¿Cuándo puedes quedar? Necesito algo para el fin. Los precios suben, Gris. Lo que ofrezco es material exclusivo. Un cliente, un niño. Otra vez, no sé. Ya no eres el único vendedor que hay aquí. Esto es de primer. No, espera, Gris. Cariño, ponte el pijama y lávate los dientes, venga. ¿Qué pasa? He encontrado algo que te va a encantar, Gris. Van a ser 2000. ¿2000? Se te ha ido la cabeza. ¿Dónde estás? Sigo aquí. No, tú no, Gris. ¿Tienes esos vídeos o no? Sí, no pasa nada, tranquilo. Pensándolo mejor, creo que tengo otro crío para ti. Ya no sé por dónde iba. Estabas hablando sobre dejarme sin Blanca. ¿Qué cojones haces, Gris? Yo no he hecho nada. Bueno, ¿me oyes? Creo que es cosa de tu aparato. ¡Mierda! ¡Mis vídeos! ¿Dices mis vídeos? ¿No están? No, Gris. Tendrás los tuyos. Mira, te llamo luego. Joder, no sé qué coño he hecho para merecer esta mierda. Miles de dólares que se van a la basura. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de enfermo de mierda va espiando a la gente? ¡Sal de mi puta casa! ¡Sal de mi... ¡Te voy a encontrar! ¡Vale! ¿Lo has pillado todo? Sí. Madre mía. Ojalá pudiese meter las manos por la cámara y estrangularlo. No te preocupes. Las imágenes ya están circulando. La sociedad lo estrangulará dentro de poco. Marcus, un seguidor me ha enviado esto.
Considéralo información extra sobre el director de Home. Verás, yo estaba en la cinta cuando apareció un tipo con su entrenador y me echó. Su cara me resultaba familiar, así que le pregunté a qué gimnasio iba. Resulta que era Steve Bader, el encargado de Home. Esos ricachones no se pueden rebajar a esperar a que haya una cinta libre. ¿Qué os parecería un vídeo con el director de Home poniéndose en ridículo mientras hace ejercicio? ¿Steve Bader? Me encantaría volver a humillar a ese... Retro. Tenemos a un matón de Primate armándola por la ciudad. ¿Y hasta si la pasma está con ello? Lo intentan. ¿Por qué no les enseñas cómo se hace? Retro. ¿Te apetece robarle información a Primate? ¿Tienes algo para mí? Uno de sus lacayos está en tu zona. Hackéalo para ver, pero asegúrate de que no te pilla. Ya sabes cómo son los de Primate. Perfecto, ponme en espera. Pero te digo que... Joder, ¿estoy en espera? No, no faltaría más. Ignorad al cliente. Ignoradlo cuando os dice que le han hackeado la cuenta de Invite. Ignoradlo cuando malgasta su día intentando ayudaros. Ni que hubiera otra red. Entonces se vuelve hacia mí y me dice... ¿Qué tenemos aquí? Batallitas sobre corrupción y esas cosas. A mí me gusta mucho que nos ayuden. No hacían más que decir que iban a seguir tocando, pero la tormenta era cada vez más fuerte. Salieron corriendo del escenario después de unas 4 canciones, mientras unas 50.000 personas intentábamos evacuar.
SOS ha confirmado su ubicación. La policía va para allá. ¡Vete por ahí! ¿Estáis todos bien? Recibido. Coche patrulla de camino al sospechoso. ¡Pare el coche! ¡Ahora! Hay un delincuente en vuestra zona. ¡Mierda! ¡Sale de la calzada! ¡Detenedlo! ¡Usad fuerza letal si hace falta! Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. ¿Debería hacer algo? ¡Qué alegría verte! ¡Genial! Madre mía, me
corner slanging crack. Now that we got our back up against the wall, we gon' bring it back. We them entrepreneurs, keeping our dream intact. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Tío, mierda, ¿qué, mierda. ¿qué está pasando?
Miraba nuestras cifras, las descargas de la app, la capacidad de procesamiento. Y entonces vi esto. ¿Qué? Muchos seguidores y bots vienen de cuentas de Invite inactivas. Espera, ¿han inflado nuestros números con una red social? ¿Quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos, No sé tío? quién, pero venía de dentro de Invite con acceso de administrador. Y la cantidad... ¡No me jodas! Perdón, no lo comprobé. Es todo culpa mía, no lo miré. Dios cielo, no es culpa tuya. ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos. Tenía que haber... Hay que averiguarlo. Marcus, te busco cómo entrar. Tenía que haber mirado. Tenía que Josh, haber mirado. Josh. No es tu culpa, ¿vale? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. ¿Ah? Vale.
¿Pero qué demonios haces, eh? Esos idiotas siguen metiéndose. Acabemos con ellos, vamos. Todo va a ir rodado, ya verás. Bien, ahí está el jefazo. Espero que disfrute del entrenamiento que le espera. Tira a ese gordo cabrón. Día de cardio. Trabajando la velocidad. Lo tengo. Tío, Sí. ¿estás bien? ¿Lo tienes todo? Marcus, enviar ese vídeo ha sido lo más bonito que he vivido hoy. La imagen de ese gilipollas cayéndose de la cinta de correr es algo tan hermoso que podría traer la paz mundial. ¿Y desde cuándo quieres la paz? Es una metáfora, hombre. Tiene que ser tu culo el que habla. Ah, pues mola. Voy a sacar un vídeo de recopilación con cosas de perdedores. Las acusaciones
Sitara, me cago en tus muertos. ¿Qué? Al tío de Proviplu lo han despedido. Su contraseña no vale. Ups, fallo mío. Sitara vende pan de ayer. Estando aquí, dependo de ti, tía. Necesito datos actualizados. Ya he dicho que lo siento. Joder. Vale. Tengo otro empleado de Proviplu. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Estás totalmente segura? Que te den, Marcus. Tú consigue la puta contraseña. No sé cómo tomármelo. ¿Qué pasa con eso? No hago más que jugar. No puedo dejarlo más que un par de minutos. Y estoy gastando dinero a lo loco en ello, Vale, tengo la contraseña. ¿Has marcado Proviplu en el mapa? Claro. ¿Seguro? ¿Y lo has marcado bien? A ver si lo han cambiado. Marcus, joder. Esta no se olvida en la vida. Creo que por allí hay algo. ¡Mierda! Voy a confirmarlo.
así solo complicas más las cosas. ¿Qué diablos? Ya te tengo, tranquilízate. ¿Qué es eso? Me tomas el pelo. ¡Sal con las manos en alto! Espera. Se ha ido. Alejamos. Lo tiene todo el tío este, ¿eh? Sí, si te van los puteros que beben hasta caer redondos. Estoy bien, déjame. Ya, ¿tenéis acceso? Voy a analizar los datos. ¿Seguro que lo estás haciendo bien? ¿Están actualizados? Ah, jaja. Marcus, la primera vez ha tenido gracia. Ahora es una gilipollez. Ah, mira. Básicamente están controlando las compras de la gente. Compras comida basura, una cerveza o patatas y te suben inmediatamente la póliza. Esa es su cláusula de riesgo. El riesgo de que te estafen. Habría que modificar su algoritmo. Estoy en ello. Ahora, cada vez que alguien haga esas cosas, le bajarán la póliza. Ahora vamos a joder a los jefazos, directamente. Parece que usan un servicio de limusinas. Puedes seguir los coches. Te he marcado el lugar. No soporto a los cobardes. Vale. ¿Pero qué? Esto no te... ¡Apartad a esa gente! Tengo una descripción del objetivo. Ahora sale. ¡Echadme una mano! Tenemos a uno de esos hackers militarizados. Enviad un par de coches más.
Instalando malware. Tengo los datos GPS de sus directores. Primero, finanzas. ¡Ah, tío! ¿Qué tengo? Datos bancarios, para empezar. Perfecto. Toquetéale la póliza a ese capullo. Así, cada vez que vaya a su bar favorito, que le suba la cuota. Hecho. Ahora, el director general. Más dura tienen algunos gilipollas. ¡Muérete, inútil! ¿Qué tenemos? Credenciales de encuentros discretos. Ojo, está casado. Igual a su mujer le interesa el asunto. ¿Añadimos la dirección de ella a la cuenta de él? Recibirá un correo de confirmación por cada encuentro. Joder, esto mola. Esta vez estaba intentando hacerse mi colega. Se parecía a esa peli que vimos, El negociador de rehenes, ¿te acuerdas? Está bien. Un momento. No. ¿Creen que pueden vender un territorio de los 580? ¡Venga ya! De acuerdo, pero... ¡Eh! ¡Fuera de ahí! Sí, ahí está tu amiguito. Nos lo vamos a cargar. 9-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia.
Te envío las cuentas marcadas. Usa el ordenador de la jefa, Mary Catskill. Está de vacaciones, su despacho debería estar vacío. ¿Pero qué coño? Pero leer todo en una pantallita. ¿Por qué no hay algo mejor que eso? El acceso a la información no debería estar restringido. Tenemos que darles una buena lección. Cuento contigo, hermanito. ¿Sabes? Porque quiere organizar una fuga a lo bestia. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Todo fuera! ¡Línea de fuego! 911, explíqueme de qué se trata. ¡Auxilio! ¡Hay gente disparando! ¡Vengan rápido! ¡Socorro! ¡Hermano! ¿Dónde estás? A la calle. No me quedo. Pretendes, pero más vale que lo dejes. No hay nada que te interese. Sí, tranquilo, respira.
He desbloqueado el ascensor. Voy para allá. Estoy subiendo. Voy a por respuestas. Suerte, Marcus. Estamos contigo. Dentro. Intentaré ver quién infló los números. ¿Qué ha pasado? Los clientes marcados no están. ¿Y los bots? ¿Qué has hecho? Nada, no soy yo. Marcus, ¿es mal momento? Me parece que sí. Y seguro que ella lo toma con hielo. No hace falta que me presente, ¿verdad? Yo te conozco. Esa noche en la playa, tío, sabía que me sonaba tu cara. Bueno, Venus estaría en conjunción o un rollo así, porque fue cosa del destino que yo estuviera ahí cuando entraste en los sistemas. Tenía que verte y ahí estabas dejando rastros. Mucho cerebro y pocas ideas. ¿Qué pinta el director de Bloom en el despacho del presidente de Invite? ¿Por qué has inflado los números? No me irás a ofrecer un sueldo. Joder, no. No. Aunque les des sopas con onda a mis programadores, no puedo vender CTOS 2.0 como sistema de seguridad avanzada y luego contratar a quien está en la lista negra. Oye. Yo venía a tomar una copa, pero si además quieres bailar... Vale. ¿Con qué crees que es un chiste? Hazlo. Dame un puñetazo. Tienes a todos en tus manos y creyendo en un sistema infalible. No sabes a la de gente a la que pisoteas. ¿Sabes qué, Marcus? ¿Sabes qué? La gente quiere que le digan quién es bueno y quién es malo. Les da igual cómo funciona, mientras funcione. Pues funciona como el culo. Unas pocas bajas colaterales. Es el precio que hay que pagar por el bien general. Libras una batalla que no le importa a nadie. Tú sigue a contracorriente que verás cómo terminas. ¿Por qué inflaste los datos de DedSec? Porque nadie en Silicon Valley sabe pegar duro. Eso y que sois una inversión. Tan agresivos, tan indignados. Por vosotros, todo Silicon Valley me vino acojonado. Nos usaste para venderles el CTOS 2.0. Era la protección perfecta contra hackers como tú. Y ahora, todos la necesitan. Así están las cosas. Tu expediente ha vuelto al archivo, tu puerta trasera cerrada, y esos bots que os di... caput. Y... ¿hay una recompensa por ti? ¿Por pirateo? ¿Espionaje industrial? Y allanamiento. No importa. Tampoco quería más. Joder. A todas las unidades, apoyo, os envío una descripción del sospechoso. ¡Está rodeado! ¡Sal con las manos en alto! Joder, era una trampa. Joder. La policía rodea el edificio. Sal de ahí ya. ¡Joder! Marcus, han rodeado el edificio. Cabréate luego y sal de ahí ya. Repito, sal con las manos en alto. Vale. Ya me marcho. Atención, aquí PH2. Sospechoso localizado. Estamos sobre él.
¡Ríndase ahora mismo! Me ha alcanzado. Atención, se ha enviado una furgoneta hacia el sospechoso. Intentaremos cortarle el paso. ¡Para el vehículo y ríndase ahora mismo! PH2 al habla. Ahí está de nuevo. No vemos al sospechoso, seguimos buscando. Toma la persecución central. ¡Para el vehículo! Vete patrulla persiguiendo al sospechoso. ¡Para el vehículo! El sospechoso se ha apeado. Lo perseguimos. No, desde aquí no está tiro. Nos movemos. Ha abandonado la calzada. Que alguien acabe ya con él. Atención, le hemos perdido la pista al sospechoso. Seguimos. ¡Joder! ¡Era una trampa! ¡Joder! La policía rodea el edificio. Sal de ahí ya. ¡Joder! Marcus, han rodeado el edificio. Cabréate luego y sal de ahí ya. Repito, sal con las manos en alto. Vale, vale. Ya me marcho. Vamos a las unidades terrestres. ¡Deténgase! Atención, el sospechoso se ha ido. Vamos a buscarlo. ¡Alto! ¡Ríndase ahora mismo! Lo voy a investir. Viene directo hacia nosotros. Va a ser más comida. ¡Vamos a policía! ¡Deténgase ya! Vale, voy a intentar darle. Objetivo perdido. Cambio. ¡Aquí la policía! Todo terreno de camino al sospechoso. Sí, central, sigan a la espera. ¡Aquí la policía! ¡Deténgase! Enviamos una furgoneta patrulla tras el sospechoso. ¡Deténgase ya! Ha abandonado la calzada. Que alguien acabe ya con él. Oye, ¿a dónde ha ido? Ha salido de la calzada. Hemos de detenerlo. Atención, vamos a dar silencio a ver si no hay retrasos el sospechoso. Hay un todoterreno persiguiendo al sospechoso. ¡De rodillas! El sospechoso se ha salido de la carretera. Paradlo como sea. ¡Para el vehículo y ríndase ahora mismo!
¡Deténgase! ¡Aquí la policía! ¡Pare el vehículo ahora! La furgoneta se dirige a la ubicación del sospechoso. ¡Alto! ¡Ríndase ahora mismo! Hay que desestabilizarlo. La furgoneta se dirige a la ubicación del sospechoso. ¡Aquí la policía! ¡Deténgase! Lo vamos a bloquear. Voy a interceptarlo. Se ha enviado un todoterreno tras el sospechoso. Vamos a embestirlo. ¡Alto! ¡Para el vehículo! Voy a darle un toquecito. ¡Para el coche! ¡Ahora! Un todoterreno se dirige a la ubicación del sospechoso. Vamos a embestirlo. ¡Para el vehículo! ¡Repito! ¡Para el vehículo! Joder, era una trampa. Joder. La policía rodea el edificio. Sal de ahí ya. Joder. Marcus, han rodeado el edificio. Cabréate luego y sal de ahí ya. Repito, sal con las manos en alto. Vale, vale. Ya me marcho. Mirada de un poli. Atención, equipo H2. Estamos sobre él. Lo hemos localizado. Recibido. Todoterreno de camino al sospechoso. ¡Ha atacado a unos peatones! ¡Manden una ambulancia! Sospechoso desaparecido. Daremos otra pasada. Lo he perdido. Marcus, se te está complicando la cosa. Mejor que vuelvas. Lo solucionaremos juntos. Venga ya. ¿Qué narices? ¡Fuera!
¡Están disparando con todo! ¡Van a por nosotros! ¡Mierda! ¡Escondeos! ¡Ellos nos están acribillando! ¡Estamos muy jodidos! ¡Meterle un explosivo en el culo! Bueno, creo que... ¿Puedes repetirlo? Ah, vale. No me digas... Ajá. Sí, sí, pues yo... Ah, vale. Vale, sí. Cierto. Bueno, yo... Vale, pero... He tenido que estar en espera 6 horas, pero tengo el mejor regalo de cumpleaños. En 2 palabras. Suelter Skelter. Sí, vamos a ir. Incluso he alquilado un avión y un piloto. Dice que el aterrizaje en el desierto puede ser movidito, pero eso forma parte de la gracia, ya verás. Hola, necesitamos una ambulancia ahora mismo. Marcus, atención. Tenemos una caja del CTOS cerca por liberar. ¿Hay oposición? Seguridad de Bloom, claro. Van armados, pero no es nada que no hayamos hecho antes. Oye, he interceptado un mensaje. Bloom está asegurando los datos. Te doy cosa de 5 minutos.
¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? Vuelva cuando quiera. No cerramos nunca. Hola, ¿qué te cuentas? Preparándome para una carrera en el sur. ¿Y tú? ¡Oh!
K66 FM. ¿Recordáis los viejos tiempos cuando llamábamos un taxi y nos recogía un viejo cascarrabias, cabreado por esa carrera tan corta que podíamos hacerla andando y que solo podíamos pagar en efectivo? Esos días están contados. Se nos vienen encima los días del Big Data. Pronto no podréis coger un taxi sin tener un teléfono móvil pegado a la cara. Las guerras del taxi han estallado, amigos, y nos espera un territorio yermo plagado de mutantes. Así que aquí tenéis un poco de música distópica desde K66 FM, el último baluarte de la razón que os ruega que viváis en la Tierra, no en la nube.
coño. Tranquilízate de una vez. ¡Que te den!